Cordial saludo para todos, les habla David Villán, invitándolos entonces a las perspectivas del mercado accionario entre el 14 y el 18 de marzo. Empecemos hablando por el comportamiento de renta variable internacional, mencionando que en Asia el Nikkei en renta variable disminuyó el 0,45, en China el Shanghai el 2,22, por el lado de Europa el DAX sube 0,07, el FTSE retrocede 0,96 y el IBEX sube 3,17. En Estados Unidos el Dow sube 1,20, el Standard & Poor's sube 1,11 y en Latinoamérica, novena semana consecutiva del índice Colcap en Colombia, 0,61 el crecimiento, en Brasil el 1,13 como la bolsa que más ha crecido en el año y en Chile el IPSA sube 0,04. En medio de esto, el petróleo creció en la semana el 7%, los mercados emergentes crecieron 1%, el índice de dólar que sigue el dólar frente a las 6 principales monedas estuvo casi en el mismo nivel del cierre de la semana anterior, subiendo 0,07, mientras el oro, que es un activo refugio, lo sigue siendo con una variación muy cercana, con un precio muy cercano al que cerró la semana anterior. Los temas más importantes están relacionados con la continuación de la reacción alcista en el petróleo en medio de que la reunión entre productores de la OPEP y la no OPEP se estima para el 20 de marzo y que la EIA anunció que los precios podrían haber llegado a un piso teniendo en cuenta que la producción tanto en Estados Unidos como en los países de la OPEP se está viendo afectada, además de que la entrada de Irán no tuvo un efecto tan fuerte como se esperaba en los mercados, dándole un comportamiento alcista en el petróleo, llegando ya cerca a niveles de $38 y en tendencia alcista. Por el lado de Europa, el impulso se dio al reducir el día jueves, bajo la reunión que hizo el Banco Central Europeo, la tasa del 0,5 al 0% y anunció mayores estímulos monetarios, mayores estímulos que lo que había anunciado el año anterior, a pesar de que Draghi anunció también que ese sería el último estímulo que realizaría. De todas formas, es una inyección de capital a los mercados que genera un impulso alcista y es un driver positivo para los mercados accionarios. Mientras en Estados Unidos el dato más relevante fue el inicio de las peticiones de desempleo que bajaron de 278.000 a 259.000, siendo un dato positivo. Ahora mirando la renta variable en Estados Unidos, vemos el comportamiento de los sectores. Los dos que más crecieron fueron el Home Builders y el Materiales, 294 y el 214, mientras que el retroceso estuvo por el sector de transporte. A nivel de múltiplos de valoración, lo que se está viendo es que el sector con mayor potencial es el Home Builders, con precio sobre valor en libros, price to earnings y EBITDA con potencial de crecimiento, al igual que el sector de transporte, que en los dos tiene también potencial de crecimiento. El que más presión negativa o el de menor potencial de crecimiento, el que tiene menor potencial de crecimiento es el real estate, en donde la mayoría de sus múltiplos están no generando un potencial importante de valoración. En esta gráfica y en esta parte lo que vemos es un análisis de la volatilidad del Nasdaq versus el Standard & Poor's. Lo que se ve entonces es que la volatilidad del Nasdaq ha sido más alta que la del Standard & Poor's y que si vemos en la parte inferior este indicador se ha ido incrementando y tiene como punto de referencia el nivel actual, siendo un punto alto el mismo nivel que se tuvo el año pasado en agosto, con el riesgo de que en ese mismo mes, en agosto del año pasado, lo que siguió después de tener este nivel al cual hoy en día estamos es una disminución en la volatilidad y por ende una disminución también en el precio. Eso lo vemos en la gráfica de la derecha, en donde niveles en los que estamos actuales cerca del Standard & Poor's lo tenemos como referencia también en agosto y septiembre, bajo la misma referencia que mencionamos en la gráfica anterior, y vemos que lo que pasó el año anterior fue que llegando a ese punto hubo una disminución importante. De hecho, el estándar bajó cerca de los 2020 a cerca de 1870, así que este es un punto que consideramos clave, importante, que de superar nos puede llevar a niveles por encima y cercanos al 2050, pero de no respetar esta resistencia y rebotar, podríamos ver una debilidad también medida por esta volatilidad que mencionamos anteriormente entre el Nasdaq y el Standard & Poor's. Cuando vemos la gráfica técnica, lo que vemos a nivel semanal, velas semanales, es la cuarta semana alcista, como vemos acá, 4 semanas que entró, en un índice que entró en zona de compra, que llegó en esa semana a los objetivos que teníamos planteados
y que en medio de esta reacción alcista de continuar, nuestros objetivos son el 2135 y el 2145 puntos. Creemos que la debilidad se puede presentar en el Standard & Poor's. Estamos más a favor de un punto débil que de un punto alcista. Creemos que este nivel del 2030 y 2040, 45 va a ser difícil de romper y que esta semana que interviene la Fed es uno de los puntos importantes que el mercado estará mirando para poder dar mayor contexto a la renta variable en Estados Unidos y obviamente a nivel internacional. Bueno, vamos a mirar el foco en renta variable en Colombia. Entonces, lo que vemos es una semana alcista en donde Ecopetrol, Pacific, Canacol han tenido un comportamiento relevante. Aquí un poco lo que vemos es la novena semana consecutiva al alza, en donde el índice desde hace 5 semanas está en zona de compra, donde ha llegado al 1300, que era la perspectiva de mediano plazo que teníamos, y que de continuar esta reacción alcista, el rango entre 1300 y 1320 es nuestra estimación para esta semana. Lo que vemos en términos generales es que a pesar de ciertos resultados negativos de algunas empresas que ya han empezado a reportar, los fondos de pensiones han sido los mayores catalizadores de liquidez, y pensamos que todavía hay más liquidez en estos fondos adicional por los recursos que van a recibir de ISAGEN, así que pensamos que todavía le queda un campo alcista al Colcap. Obviamente en medio de esto a la mayoría de las acciones también. Sin embargo, nuestra recomendación desde un punto de vista conservador es hacer liquidaciones en niveles que consideramos importantes, donde hay algunas acciones que ya se han subido de una manera importante, y liquidar es una decisión sensata para volver a recomprar en un retroceso comprable. Esta semana tenemos calendario corporativo por el lado de reporte de resultados el martes de la empresa Energía de Bogotá y de Odinsa, mientras que Corficol paga dividendos también el martes y Nutresa también hace pago de dividendos. Finalmente, el viernes tenemos reporte de Pacific. Vamos con el último punto, el tema de la semana. Aquí vamos a mirar entonces las estrategias que tenemos para la semana, en donde te estamos recomendando vender la acción de Cemex Latam Holdings desde un punto de vista técnico. Aquí tenemos sugerido el rango de venta entre 11.939 y 12.099. Acciones que están en rango de venta también: Ecopetrol, Éxito y Preferencial Bancolombia. Aquí, como pueden ver, está el rango de venta para cada una de las acciones y lo pueden tener como referencia para aquellas que no mencionamos. ¿Cuáles están dentro de rango de compra? Tenemos dentro de rango de compra a Celsia. Este es el rango de compra entre 3.536 y 3.477. Tenemos en rango de compra a Corficol, como las dos acciones que tenemos sugeridas por rango de compra. Una acción que tenemos en sugerencia para no operarla todavía, que es la de Grupo Argos. ¿Por qué? Porque su valor de 17.420 está por debajo de nuestro rango de compra. Un rango de compra que está medido por la media exponencial de 20 periodos y una desviación arriba bajo la estrategia que tenemos definida. Así que estamos 2.2% por debajo del rango de compra. Y las demás acciones que están en color azul en esta parte están esperando el rango de compra, que es este que estamos señalando en este momento. Bueno, presentamos también un análisis de acciones en relación a su promedio móvil de 200 periodos. Lo que vemos es en la parte de arriba cuáles acciones están por encima de su promedio de 200 periodos y en un porcentaje más alto. ¿Cuáles? Entonces tenemos a ISAGEN, a Canacol, a Nutresa, a ISA, a Argos, La Vivienda y Semargos como las acciones que más están por encima del nivel de 200 periodos. ¿Cuáles están más lejos de ese promedio móvil de 200 periodos? Pacific siendo la más importante y Avianca teniendo un 7.9% de distancia. Mientras que las demás, lo que son Éxito, Ecopetrol, Banco Bogotá, Celsia, están casi cercanas a la media móvil de 200 periodos. Una media móvil que tiende a actuar en este momento como un nivel de referencia tanto de soporte como de resistencia. De soporte para estas acciones de arriba cuando hagan un retroceso, y este será un nivel de referencia, y de dar un nivel alcista en la medida en que supere esta media móvil de 200 periodos, estas acciones con fuerza.
Vamos a mirar entonces ahora un análisis a nivel de sectores y vamos a medirlo por dos criterios. Uno, por la rentabilidad que se lleva al año corrido y dos, por uno de los indicadores que es el precio sobre valor en libros. Ahora, adicionalmente, ustedes tienen aquí también unas otras tablas adicionales donde a la derecha tenemos la rentabilidad en un mes, el retorno esperado. Este es un retorno esperado de acuerdo a la valoración que hacen los analistas en Bloomberg y rentabilidad de dividendos y otras métricas adicionales, aquí otras métricas desde el punto de vista de valoración. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro del sector de infraestructura, la que más rendimiento tiene en el año es Cemex con 15%, seguida por Grupo Argos 11%, Cementos Argos el 10% y estas son esta es la variación. Entonces, Cemex, Grupo Argos y Cementos Argos. Mientras que desde un punto de vista de precio sobre valor en libros, la que menos precio sobre valor en libros tiene, lo que nos podría dar una idea de mayor potencial de valorización, es Grupo Argos con el 0.9, Cemex con el 1.6 y de últimas Cementos Argos, Semargos con el 1.8. 1.8 veces su precio versus su valor en libros. Vamos a hacer ahora comentarle el sector financiero. En este caso, a nivel del sector, la acción que más ha crecido en el año es Bancolombia con el 22%, seguida de la vivienda con 20%, sigue Aval ya muy distante con el 8.8%, Sura con el 8.2%, la Bolsa de Valores con el 4.7%, mientras Banco de Bogotá está casi en el mismo nivel, menos 0.3%, y Corfi Colombiana menos 1.1%. Ahora, por precios o valor en libros, la que mayor potencial de valorización podría tener desde este punto de vista es Sura, con una vez 1.0 su precio sobre valor en libros, una vez el precio sobre el valor en libros que tiene la acción. Bancolombia 1.3 veces, Davivienda 1.4, Banco Bogotá 1.7, Aval 1.9 y la Bolsa de Valores 3.1. Vamos al sector ahora de energía, y en este caso el sector de energía, la acción que más ha crecido en el año es Canacol con un 32%, seguida de Ecopetrol con un 21%, mientras Pacific retrocede el 31%. Desde el punto de vista de precios o valor en libros, la que mayor potencial de valorización tiene es Pacific con el 0.3, teniendo en cuenta el menor precio que ha tenido la acción, Canacol el 1.0 y Ecopetrol en el último lugar con 1.3 veces su precio sobre valor en libros. A nivel del sector de energía, tenemos entonces que la acción que más ha crecido en el año es Celsia con el 26%, Isagen le sigue con el 17%, ISA con el 11% y Empresa Energía de Bogotá con el 6%. La acción que más tiene potencial de valorización de ese sector es Celsia con el 0.8%, mientras ISA le sigue con el 1.2%, Empresa sobre valor en libros, Empresa Energía de Bogotá 1.8% y Isagen 3.0%. A nivel del sector aeronáutico, la acción que más ha crecido, en este caso Avianca, ha crecido 19.2% en el año y su precio sobre valor en libros es aún bajo, es el 0.5 veces su precio actual sobre su valor en libros. Bueno, entonces estamos con esto terminando. Esperamos que tengan un buen inicio de semana. Con cualquier duda, inquietud, estaremos con gusto atendiéndoles. Estos son nuestros correos, pueden escribirnos, estaremos atentos a cualquier comentario. Muchas gracias.